6 meses después de que mi hermana y su esposo fallecieran, mi sobrina vino a vivir con nosotros. Ella lloraba y... Lo siento mucho. Está bien, tómate tu tiempo y dímelo despacio. A pesar de que estaba al borde de las lágrimas, animé suavemente a mi sobrina, que intentaba hablar conmigo. Bueno, en realidad. Antes de decir algo más, mi sobrina sacó algo de su bolsillo y reprodujo una grabación de audio. Esto es. Me sorprendió la voz que escuché y maldije mi propia estupidez. No tenía idea de que la situación fuera tan trágica y difícil. Lloré ante la abrumadora revelación y me preparé para lo que tenía que hacer a continuación. Mi nombre es Katy. Trabajo en una empresa de té donde soy una mujer de carrera trabajadora. A pesar de ser mujer, tengo un puesto de responsabilidad y gano lo suficiente para vivir cómodamente. Aunque podría vivir sola, vivo con mis padres porque mi lugar de trabajo está cerca de casa y también puedo trabajar de forma remota. Contribuyo económicamente al hogar y mis padres prefieren vivir conmigo porque, de lo contrario, se sentirían solos. Tengo una hermana mayor que es 2 años mayor que yo. Ella solía vivir felizmente con su amable esposo y su hija Susan. Sin embargo, su esposo falleció de una enfermedad hace 3 años. En su funeral, al ver a mi hermana completamente exhausta, le dije, hermana, ¿por qué no vuelves a casa hasta que las cosas se calmen? También tienes que pensar en Susan. Gracias por preocuparte, Katy, pero estaré bien, se negó a volver a casa. En ese momento, me pareció un poco extraño que fuera tan firme en no regresar, pero asumí que era porque siempre había sido de carácter fuerte y no quería depender de nuestros padres. Continuó trabajando y criando a su hija como madre soltera. Sabiendo que la carga sobre ella aumentó después de la muerte de su esposo, mantuve un contacto frecuente con ella. Siempre me aseguraba que estaba bien, repitiendo la misma respuesta cada vez. A pesar de nuestra comunicación, mi hermana enfermó hace 1 año y falleció. Tomamos a Susan, que aún era una estudiante de primaria, en nuestro hogar. Desde que vino a vivir con nosotros, Susan parecía muy decaída. La recordaba como una niña alegre y enérgica cuando sus padres estaban vivos. Solía ser tan vivaz. Perder a ambos padres en rápida sucesión debió haber sido un terrible shock. Quería que recuperara su energía lo antes posible. A menudo veía a mis padres tratando de hablar con ella, pero ella no respondía. Los días libres sugerí que saliéramos juntas, pero no estaba interesada. No queriendo forzarla, no la presioné demasiado. Pasaron unos 3 meses y Susan comenzó a disculparse conmigo, llorando cuando mis padres no estaban cerca. Katy, lo siento. ¿Qué pasó? ¿Algo te molesto? No, no es eso, pero lo siento. Me sorprendió porque nunca había llorado antes. Sus lágrimas repentinas me sorprendieron. Sin embargo, no me dijo por qué, solo seguía disculpándose y llorando. Pero no lloraba cuando mis padres estaban cerca, lo cual me hizo sentir cada vez más curiosa. Otra cosa que me desconcertaba era cómo mis padres de repente comenzaron a hacer viajes frecuentes hace unos años. Si bien estaba bien que viajaran ocasionalmente, no podía entender cómo podían permitírselo con mis contribuciones y sus pensiones. Mi padre solo había sido gerente en una pequeña empresa y, después de jubilarse, no había trabajado porque yo los mantenía. Mi madre había sido ama de casa toda su vida y nunca había trabajado fuera del hogar. A pesar de esto, terminé haciendo la mayoría de las tareas del hogar. Mamá, papá, está bien viajar a veces, pero por favor ahorren algo de dinero. No necesitas decirnos eso. Somos cuidadosos con nuestros gastos. Trabajé duro para ti todos estos años y no nos queda mucho tiempo. No digas cosas así. Entonces déjanos disfrutar. Deja de entrometerte en nuestros asuntos. Está bien. Trate de sugerir suavemente que ahorraran dinero, pero lo desestimaron. Diciendo que les quedaba poco tiempo, lo cual me dejó exasperada.
Cada vez que iban a viajes a resorts, Susan parecía querer decirme algo pero nunca lo hacía. Decidí no presionarla para que hablara hasta que estuviera lista. Unos meses después, mi padre se acercó a mí, luciendo bastante contento. «Oh, Katy». «Sí, ¿qué pasa?» «Tu madre y yo vamos a hacer un viaje al extranjero de una semana pronto». «¿Qué? ¿Un viaje al extranjero? ¿Cómo pueden permitírselo?» «Te acabo de decir que ahorren dinero». «Recibimos un poco de dinero». «¿De dónde?» «¿Importa?» «Dejarnos crear algunos recuerdos en nuestra vejez». «Tu madre tiene razón. Dejarnos tener esta experiencia de viajar al extranjero». «Está bien, está bien». Aunque me pareció sospechoso que no revelaran la fuente de su dinero, decidí no indagar más, pensando que después de todo era su dinero. «Nos vamos ahora. Cuídate de las cosas en casa». «Entendido». «Que tengan un buen viaje». El día de su viaje, mis padres se fueron alegremente, prometiendo traer souvenirs. Después de despedirlos, me di la vuelta para volver a la sala y encontré a mi sobrina parada allí, pareciendo que estaba a punto de llorar. Al darme cuenta de que esta situación no podía continuar, decidí preguntarle qué pasaba. «Susan, ¿qué pasa? Tus abuelos se han ido de viaje. Ahora somos solo nosotras dos, así que tómate tu tiempo y dime cualquier cosa». «Lo siento». Mientras le preguntaba suavemente, ella comenzó a llorar y a disculparse de nuevo. Sin saber qué hacer, continué animándola. «Katy, en realidad». Saco su teléfono inteligente de su bolsillo y presiono reproducir. La grabación que se reprodujo estaba llena de las voces enojadas de mis padres. ¿Qué es esto? No importaba cómo lo escuchara, eran claramente las voces de mis padres. Sin embargo, nunca habían levantado la voz así antes. Nunca los había escuchado gritar así y estaba sorprendida. ¿Son realmente el abuelo y la abuela? Sí, a menudo venían cuando mis padres todavía estaban vivos, comenzó a explicar Susan. Según ella, mis padres visitaban con frecuencia su hogar cuando estaban vivos, constantemente quejándose y reclamando. Las quejas giraban en torno a la desaprobación del matrimonio de mi hermana y demandas irracionales de dinero, alegando que era una compensación por llevarse a su hija. Me sorprendió escuchar que mis padres eran tales personas. Susan continuó diciendo que a menudo amenazaban a sus padres con el pretexto de visitar para ver a su nieta, extorsionando dinero de ellos cada vez que venían. Me escondía en mi habitación. Tus padres probablemente no querían que te asustaras con su comportamiento. Yo también lo creo, pero siempre estaba aterrorizada porque constantemente les gritaban a mis padres. Ya veo, eso debió haber sido duro. Pero, ¿cómo lograste grabar esto? Susan explicó que le habían dado un teléfono inteligente viejo de sus padres como juguete y que lo tenía con ella en ese momento, por lo que grabó sus voces. Estaba agradecida de que hubiera hecho esto. Le hice otra pregunta que me había estado molestando. Susan, ¿con qué frecuencia venían a tu casa? Creo que era casi todas las semanas. Pensar que visitaban a la familia de mi hermana tan a menudo sin mi conocimiento. Ahora que lo pensaba, mi hermana y su esposo habían comenzado a verse más demacrados cada vez que los veía. Cuando le pregunté a mi hermana si estaba bien, ella dijo que estaban haciendo dieta juntos, lo cual tomé al pie de la letra. Pero en realidad, debe haber sido la tensión de las demandas de mis padres lo que los desgastó. Me maldije por no haber presionado por la verdadera razón. Si hubiera notado que algo estaba mal antes, esto no habría sucedido. Lo siento por mantenerlo oculto, pero tenía miedo de lo que el abuelo y la abuela podrían hacer si te lo contaba. Susan comenzó a llorar de nuevo y la abracé, lamentando mi falta de conciencia. Te protegeré de ahora en adelante, Susan. No te preocupes. ¿Pero qué pasa si te hacen algo a ti también? No te preocupes por mí. No les perderé. Vamos a vengarnos de ellos juntas, ¿de acuerdo? Sí, si estoy contigo, no tengo miedo.
Déjame ayudar. Al ver la determinación en sus ojos, asentí. Durante la semana que mis padres estuvieron fuera, hicimos preparativos. Me sentí aún más fuerte con Susan a mi lado, así que le pregunté más. Recordé lo frugales que habían sido mi hermana y su esposo. Mi hermana me había dicho una vez que rara vez llevaban dinero en efectivo, prefiriendo usar transferencias bancarias. Si le daban dinero a mis padres, debía haber sido a través de transferencias. Seguramente habría algún rastro. Comencé a buscar en la casa y pronto encontré lo que buscaba. Lo sabía. A pesar de toda su codicia, no fueron cuidadosos. Encontrar esta libreta fue demasiado fácil. Examiné la libreta bancaria de mis padres y confirmé las cantidades que se habían depositado mientras mi hermana y su esposo estaban vivos. ¿Transferían tanto cada mes? No es de extrañar que vivieran tan frugalmente. Apretando la libreta, temblé de ira. Decidí llevar la libreta a un investigador privado para descubrir la extensión completa de los tratos de mis padres con mi hermana y su esposo. Unos días después, fui convocado. Aquí está el informe de la investigación. Tomé el informe del investigador y comencé a leer. No puede ser. Según el informe, mi cunado había estado pidiendo dinero prestado a instituciones financieras para pagar a mis padres. Como resultado, se agotó mentalmente y enfermo, lo que llevó a su muerte. Mientras leía el informe, mi ira creció aún más. Resultó que mi hermana había estado trabajando hasta la muerte tratando de pagar las deudas de mi cunado y las constantes demandas de dinero de mis padres. Además, mis padres habían estado tratando cruelmente a mi sobrina cuando yo no estaba cerca, diciéndole cosas como que le estaban haciendo un favor al dejarla quedarse con ellos. Sabiendo esto, comencé a llorar. ¡Qué horrible! ¿Cómo pudo suceder esto sin que yo lo supiera? Además, descubrimos que tus padres incluso tomaron el dinero del seguro de tu cunado. No puedes estar hablando en serio. Revise el informe adicional. Confirmaba que mis padres habían tomado el dinero del seguro de mi cunado. Deben haber usado ese dinero para sus frecuentes viajes. Agradecí al abogado y me dirigí a casa. Hasta que mis padres regresaron de su viaje al extranjero, mi sobrina y yo preparamos nuestro plan. ¿Crees que podemos hacer esto? No te preocupes. Aún tenemos tiempo, así que practiquemos todo lo que necesitemos. Está bien, haré mi mejor esfuerzo. Practicamos nuestro plan hasta que Susan se sintió confiada. Unos días después, estábamos listas y esperamos el regreso de mis padres. Habíamos instalado varias cámaras alrededor de la casa para capturar todo en video y audio como evidencia. Por supuesto, había discutido esto con mi abogado y recibido su aprobación. Estamos en casa. Bienvenidos de vuelta. ¿Se divirtieron? Sí, fue genial. ¿Dónde está Susan? Compramos muchos souvenirs. Susan está haciendo su tarea en su habitación. Deben estar cansados del viaje, así que, ¿por qué no descansan un poco? Sí, eso suena bien. ¿Qué tal un poco de té? Está bien, lo haré. ¿Debería hacerlo yo? No, lo haré yo. Siempre hago el té de tu padre. Está bien, entendido. Mis padres regresaron a casa llenos de emoción. Fue su primer viaje al extranjero, así que debieron haberlo disfrutado mucho. Escuché sus historias de viaje por un rato. Oh, lo siento, tengo que salir un momento. Recibí una llamada de trabajo. A esta hora. Eso pasa a veces. Volveré pronto. Cuídate. Sí, lo haré. Cuando pensé que se habían relajado un poco, me disculpé fingiendo ir a trabajar. Esta fue la señal para nuestro plan. Después de salir de la casa, llamé a Susan. Oye, Susan, he salido de la casa. Entendido. Susan mantuvo nuestra llamada conectada mientras iba hacia mis padres. Ah, bienvenidos de vuelta. Oh, Susan. Trajimos muchos souvenirs. Bueno,
gracias, pero necesito hablar con ustedes. ¿Qué pasa? Habla. Siguiendo las palabras de mi padre, Susan reprodujo el audio grabado que tenía. Hey, ¿de dónde sacaste eso? Susan, sé una buena niña y dámelo. Mis padres estaban visiblemente sorprendidos y asustados por el audio grabado. Planeo dejar que Katy escuche esto. Susan, por favor, no hagas eso. ¿Sabes lo que pasará si lo haces? Pero esto no está bien. Te acogimos cuando no tenías a dónde ir, así que deberías escucharnos. Sí, si no fuera por nosotros, no estaríamos recibiendo ningún beneficio social. Entonces, ¿por qué son amables con Katy? Mis padres se enfurecieron y comenzaron a regañar a Susan. A pesar de estar al borde de las lágrimas, Susan continuó con voz temblorosa. Somos amables con ella porque trae dinero a la casa. Eso es correcto. Estamos viviendo de la pensión de tu padre ahora, así que no tenemos dinero. Si Katy se va, estaremos en problemas. Exactamente. Mientras ella esté cerca, siempre nos dará dinero cuando lo necesitemos. Es una tonta conveniente. Eso es horrible. Al escuchar los verdaderos sentimientos de mis padres, decidí no dejar que Susan sufriera más y me dirigí de vuelta a casa. Mi ira, ya en su punto máximo, se desbordó mientras me apresuraba a entrar a la sala. Lo escuché todo. Irrumpí por la puerta, levantando la voz. «Oh, ¿qué? Katy, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Qué pasa con el trabajo?» «No me importa el trabajo. Escuche lo que realmente piensan de mí. Me ven como nada más que una vaca lechera y una ama de llaves. Por supuesto. Ya no estamos trabajando. ¿Cómo se supone que vamos a vivir solo con una pensión? Eso es correcto. Necesitamos tu ayuda para sobrevivir». No lo negaron y, en cambio, exigieron dinero descaradamente. La idea de quedarme en esta casa por su bien me enfermo. Si eso es lo que piensan, no les daré más dinero. Me llevaré a Susan y nos iremos. No nos contacten nunca más. No lo permitiré. ¿Cómo viviremos sin ti? Lo sé todo. Sé que tomaron dinero de mi hermana y mi cunado. ¿De qué estás hablando? Susan, lo hiciste. Lo siento. Le conté todo a Katy. Exactamente. Tenemos todas las pruebas, así que no se molesten en discutir. Le dije a Susan que recogiera sus cosas y ella asintió y fue a su habitación. Oye, ¿hablas en serio, Katy? ¿Estás bromeando, verdad? No nos abandonarías. No, no estoy bromeando. No puedo creer que fueran personas tan horribles. Cuando Susan regresó con sus pertenencias, la tomé de la mano y dejamos la casa. Nos quedamos en un hotel cerca de mi lugar de trabajo, como había arreglado de antemano. Sin embargo, no nos quedamos mucho tiempo en el hotel. En unos días, encontré un nuevo lugar para vivir. Unos días después de que Susan y yo nos mudamos a nuestro nuevo hogar, recibí una llamada de la policía. ¿De verdad, es eso cierto? La policía me dijo que mis padres habían sido arrestados por robar en una tienda. No puede ser. Solo me fui unos días. No hay forma de que el dinero que les di se haya acabado tan rápido. Además, estaban recibiendo beneficios sociales por cuidar de Susan. Con estos pensamientos, fui a regañadientes a la policía como su tutora. Mis padres, luciendo arrepentidos, se disculparon. Lo siento. Solo cometimos un error. Me disculpe con la policía y lleve a mis padres de vuelta a la casa. Sin dinero, la electricidad, el gas y el agua habían sido cortados. La casa estaba en un estado terrible, apestando a suciedad. Mi madre nunca había sido buena para las tareas del hogar y se notaba en solo unos días. ¿Cómo se cortó todo? Estaban tan quebrados, ¿y qué pasa con este desorden? Por supuesto que estamos quebrados. Estábamos disfrutando de nuestra jubilación. Ya no puedo hacer las tareas del hogar.
no soy tan joven como solía ser. Te llevaste a Susan, así que dejamos de recibir beneficios sociales. Mi pensión no es suficiente para vivir. Exactamente. Si hubiera seguido dándonos dinero, no habríamos tenido que robar. Mis padres me culparon enojados por su situación. Solo pude suspirar ante su absurdo. Esto es culpa de ustedes. ¿Cuántas veces les dije que ahorraran dinero? Aún así, seguían yendo a viajes de una semana cada pocos meses. Basta de eso. Solo danos el dinero. Paga por los servicios públicos. No podemos vivir aquí sin ellos. Y contrata un servicio de limpieza. Este lugar es inhabitable. Siguieron exigiendo dinero y culpándome de todo. Estaba más allá de la ira. Simplemente estaba harta. Está bien. Se niegan a reconocer sus errores. En ese caso, termine. ¿Qué se supone que debemos reconocer? Veo que no admitirán su culpa. Bien. Esta es la última vez que hablaré con ustedes. Estoy cortando lazos con ustedes. No nos contacten de nuevo. Salí de la casa. Un mes después, la casa estaba vacía. La casa a mi nombre fue vendida, obligando a mis padres a irse. Habían olvidado ese detalle. Después de que pasó algún tiempo, fui a disculparme con los vecinos por cualquier problema causado. Me dijeron que había usureros merodeando, lo que indicaba que mis padres habían recurrido a ellos por dinero. Se rumoreaba que los habían visto en un parque, luciendo desaliñados. Más tarde, me separé legalmente de mis padres y adopté a Susan como mi hija. Ahora compartimos un vínculo más fuerte que la mayoría de las relaciones padre-hijo. Nuestra vida se estabilizó y Susan recuperó su espíritu alegre, lo que me hizo feliz. Prometí seguir cuidándola y hacer que mi difunta hermana se sintiera orgullosa. ¿Qué te pareció esta historia? Suscríbete a mi canal. Nos vemos en Mi nieta de 8 años, que tiene poderes mágicos, vino a la habitación del hospital de mi hija cuando estaba inconsciente. Mamá me dio esto. Me dijo que te lo dejara leer cuando estuviera sola, me ofreció mi nieta un pequeño cuaderno del tamaño de su mano. Mi hija colapsó repentinamente hace una semana y no ha despertado desde entonces. Los doctores dicen que los síntomas son inexplicables y que no hay nada que puedan hacer. Mamá me lo dijo ayer, dijo mi nieta. Dijo que estaba escondido debajo de la cama en nuestra casa. Mi nieta, que ha tenido un poder misterioso desde que era pequeña, a veces pronunciaba palabras inesperadas, y esas palabras siempre eran verdaderas. Inmediatamente revisé el contenido del cuaderno de mi hija. No puede ser, pensé al encontrar una historia aterradora que me puso los pelos de punta. Me llamo Ari y tengo 65 años. He vivido sola desde que mi esposo falleció hace 15 años, pero nunca me he sentido sola. Esto se debe a que mi hija y su esposo y mi nieta viven en un apartamento a 10 minutos en coche de mi casa, y los veía a menudo. Cindy y su esposo Dan tienen ambos 37 años. Ambos son enfermeros que trabajan en el mismo hospital y se casaron hace 10 años después de un romance en la oficina. 2 años después nació su nieta y ella tenía un poder extraño que la mayoría de las personas no tienen, un poder especial diferente de otros niños. Cindy me dijo que mi nieta podía escuchar voces que ninguna persona normal debería poder oír. No quería dudar de mi hija, pero no podía creer fácilmente algo tan poco científico. Al principio pensé que debía haber sido solo una coincidencia o un malentendido por parte de mi hija. Fue cuando mi nieta tenía 5 años que fui testigo de su poder. Ocurrió cuando fui con ella a visitar la tumba de mi esposo, quien había fallecido en un accidente. Mientras ofrecía las rosas favoritas de mi esposo, mi nieta dijo, «Eso no está bien». Sacudió la cabeza. «El abuelo quiere ver claveles». A mi esposo le encantaban los claveles tanto como las rosas antes de morir, pero nunca le había mencionado esto a mi nieta. Me congelé por un momento de sorpresa.
Oh, ¿y quién te dijo cuál era la flor favorita del abuelo? El abuelo me dijo que hoy no está de humor para rosas, señaló la tumba de mi esposo y la miré asombrada. En ese momento todavía estaba medio convencida del poder de mi nieta, pero luego ocurrió algo poco tiempo después que me obligó a creer en su poder. Ocurrió cuando fui al supermercado con mi hija y mi nieta. Al pasar junto a una mujer embarazada que estaba comprando, mi nieta de repente se volvió y gritó en voz alta, «Espera. Tu bebé está sufriendo y llorando. Ve al hospital de inmediato». Mi nieta detuvo a nuestra vecina, una mujer que también era familiar para mi hija. Ella estaba allí de pie con una mirada en blanco en su rostro y mi nieta le suplicó que se apresurara. Luego mi hija se apresuró hacia ellas y dijo, «Pensando que te han engañado, irías al hospital conmigo ahora», y comenzó a apresurarla. Pensé que iba a regañar a mi nieta por decir algo tan escandaloso, pero no pude ocultar mi sorpresa. Cindy, ¿no crees que estás reaccionando exageradamente? No, no es porque Cian está suplicando tan desesperadamente, definitivamente hay algo que está pasando. Luego mi hija se tomó un tiempo y de alguna manera convenció a la mujer. Cuando fueron con ella a su clínica obstétrica, descubrieron que el cordón umbilical estaba enredado en el cuello del bebé. La mujer tuvo que someterse a una cesárea de emergencia y pudo dar a luz al bebé de manera segura. Si lo hubiera dejado solo, la vida del bebé habría estado en peligro y ella y su familia estaban muy agradecidos por mi nieta. Desde entonces, he llegado a creer en los poderes mágicos de Anne. Sin embargo, mi hija me pidió que mantuviera esto como un secreto familiar y no se lo conté a nadie. Y ese poder misterioso más tarde causaría una terrible tragedia. Todo comenzó un día festivo. Fue cuando mi hija vino a visitar mi casa con mi nieta. Te traje galletas. Wow, gracias. ¿Son caseras por casualidad? ¿Las hice con mi mamá?, preguntó mi nieta sonriendo. Pero mi hija no respondió y miró a Cindy, quien no respondió con una mirada curiosa en su rostro y preguntó de nuevo, ¿mamá? Volvió a mirar a Cindy con una expresión curiosa y respondió, sí, supongo que sí, respondió. Me preguntaba qué le pasaba. No era propio de Cindy. Me sentí incómoda de que mi hija, que generalmente expresa su amor por su hija de la mejor manera posible, estuviera siendo tan cortante con ella. Continuó actuando de manera extraña después de eso y, no importa lo que intentara decirle, todo lo que respondía era bueno o sí, como si no estuviera en el lugar correcto en absoluto. Sentí que algo andaba mal con mi hija. Le pregunté, oye, ¿estás bien? Si tienes algún problema o preocupación, solo dímelo. Mi hija pareció perdida por un tiempo, pero luego abrió la boca con una expresión preocupada en su rostro. En realidad, Dan y yo tuvimos una pelea. Fue la noche anterior a ese día. Mi yerno, que había visto un programa sobre un niño con poderes psíquicos, de repente dijo, vamos a usar los poderes de Dan para ganar dinero. Dijo, si tiene este poder, estará en todos los programas de televisión. Está todo emocionado porque va a convertirse en multimillonario. Al escuchar a mi hija suspirar con exasperación mientras hablaba, fruncí el ceño. Era obvio que si hacía eso, mi nieta sería expuesta al mundo y no podía estar de acuerdo con eso. Tratar a Anne como una herramienta para ganar dinero está absolutamente mal. Mi hija sintió con la cabeza y dijo, entiendo, mientras yo le rogaba fervientemente. Ella pensó que debía ser Anne quien decidiera cuando fuera mayor si quería o no dar a conocer sus poderes mágicos al público. Estuve de acuerdo con ella y me alivió que Cindy tuviera algo de sentido común en su forma de pensar. ¿Le has dicho a Dan cómo te sientes? Sí, pero no parecía muy convencido. Ella realmente todavía quería discutirlo, pero Anne, que había estado durmiendo, se despertó y la conversación se volvió irrelevante. Estaba incluso enojada con mi yerno, pero mi hija dijo que no lo cuestionaría más. Ahora estábamos hablando el otro día sobre cómo queremos construir una casa pronto y creo que él solo se siente temporalmente más cómodo con el dinero, defendió mi hija a Dan diciendo eso. Si Cindy, su esposa,
Es así, no me corresponde decir nada. Decidí confiar en el juicio de mi hija de que el comentario de mi yerno fue una distracción temporal. Unos días después, sucedió algo imperdonable que no podía imaginar de esa manera. Ese día estaba en un gran parque con mi hija, su esposo y mi nieta. Estaba preocupada por mi yerno, pero me alivió que fuera una preocupación innecesaria, ya que tanto mi nieta como mi hija se trataban como de costumbre y se divertían como familia. Sin embargo, eso fue un gran error. El momento en que mi hija dejó el lado de mi nieta para ir al baño, mi yerno la llevó a la plaza donde había un espectáculo callejero. Mientras lo seguía, preguntándome qué estaba pasando, mi yerno de repente levantó a mi nieta en sus brazos y la levantó tan alto como pudo. Luego hizo una acción extraordinaria. Esta niña tiene un poder misterioso. Puede escuchar al bebé en el vientre de su madre, gritó, levantándola en alto para que la gente a su alrededor la viera. Mi yerno gritó en voz alta mientras se movía en círculo alrededor de ella. Estaba tan sorprendida de que mi yerno comenzara a hacer algo tan extraño que me congelé por un momento, pero inmediatamente agarré su brazo para detenerlo. Oye, detente. No es asunto tuyo. No me interrumpas, no escuchó en absoluto y sacudió mi mano. Esta niña es la hija de Dios, levantó su voz aún más alto. Las familias y parejas de ancianos que paseaban por el parque nos miraban como si estuvieran viendo algo extraño. Me estaba impacientando rápidamente y justo cuando estaba a punto de hacer algo para detenerlos, mi hija llegó corriendo cuando escuchó a mi yerno gritar. ¿Qué estás haciendo? Baja Ana ahora mismo. Mi hija arremetió contra mi yerno con gran fuerza. Abrumado por la ira de Cindy, el yerno bajó a su nieta a regañadientes. Mi nieta, que había sido sostenida en sus brazos de manera forzada y empujada bruscamente, estaba al borde de las lágrimas. Anne, ¿estás bien? Eso fue aterrador. Mi hija miró a mi yerno con una expresión severa mientras abrazaba a mi nieta con lágrimas en los ojos. Sin embargo, mi yerno se dio la vuelta y fingió no saber nada. Cindy sabía que no podía seguir así y, cuando Anne se calmó, dijo, hablaré con él un minuto y se fue del lugar. Mientras esperábamos a que regresaran, mi nieta y yo decidimos ir a un lugar con muchos juegos y jugar. Al principio, mi nieta todavía estaba un poco asustada, pero mientras jugábamos juntas, recuperó su energía, lo cual fue un alivio. Un poco más tarde, solo mi hija regresó con nosotros. Me dijo que su yerno se había ido enfurruñado después de una discusión con Cindy. Mientras escuchaba su historia, noté una raspadura reciente en el codo de mi hija. ¿Qué pasó con esa herida? En realidad, Anne se enojó y me empujó. ¿De verdad? ¿Estás bien? Estoy bien. Hablaremos sobre Anne cuando lleguemos a casa, así que no te preocupes. Le dije a mi nieta que no se preocupara. Papá se fue al trabajo de repente. Después de eso, solo las tres jugamos juntas hasta que el sol se puso. Para ser honesta, estaba llena de ansiedad. Quería llamar a mi yerno y decirle algo, pero pensé que se sentiría mal si yo, su suegra, hablaba fuera de lugar, así que decidí no decir nada. Unos días después, recibí una llamada repentina de mi yerno. Sorprendentemente, me informó que nuestra hija había colapsado y estaba inconsciente. Ella estaba perfectamente bien la última vez que nos vimos. ¿Por qué? Nuestra hija había sido trasladada al hospital donde Dan trabajaba y me apresuré a ir allí. A pesar de varias pruebas, la causa de su colapso seguía siendo desconocida y continuaba durmiendo sin despertarse. La visité todos los días y, durante una de esas visitas, me encontré con mi yerno, quien había estado revisando el estado de nuestra hija entre sus horas de trabajo. Me había consolado el hecho de que se preocupaba por nuestra hija incluso después de nuestras discusiones, pero luego descubriría que esto era un gran malentendido. Una semana después del colapso de nuestra hija, ocurrió un evento significativo. Nuestra nieta, que había estado visitándonos durante la estancia de nuestra hija en el hospital, discretamente me entregó un cuaderno. Abuela, mira esto,
susurró. Miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie cerca, y parecía bastante cautelosa. ¿Qué es esto? Es de mamá. Dijo que deberías leerlo cuando estés sola, explicó nuestra nieta. ¿Pero cuándo te lo dio? Ayer. Mamá me dijo que estaba escondido de ayer. Nuestra hija ya estaba en coma. Nuestra nieta afirmó haber escuchado la voz de Cindy usando su habilidad misteriosa. Quizás sea similar a un sexto sentido. Tan pronto como recogí el cuaderno, sentí un escalofrío recorrer mi columna. No puede ser. Temerosa, abrí el cuaderno y encontré algo terrible escrito en él. Inmediatamente me volví sospechosa del colapso repentino de mi hija y examiné su cuerpo, que seguía dormido. Miré su cabeza, cara y cuerpo en orden, pero no había nada inusual. Sin embargo, solo para estar segura, le quité la ropa interior y encontré algo extraordinario. Incapaz de quedarme quieta, fui de inmediato a la casa de mi hija con Ann. Entramos en la casa con la llave duplicada de mi nieta y decidimos inspeccionar minuciosamente el interior. Noté una computadora portátil en un escritorio en la esquina de la sala de estar. Curiosa, decidí echar un vistazo, pero estaba bloqueada. Abuela, mira detrás del escritorio, dijo mi nieta mientras yo estaba perdida. Miré detrás del escritorio como me dijo y encontré un papel con un número PIN escrito en él. Unos días antes, había dejado caer su lápiz debajo del escritorio mientras hacía su tarea y encontró el papel por accidente. No puedo creer que él mantenga sus contraseñas de esta manera. Mi yerno debe haber cambiado su contraseña con tanta frecuencia que no podía recordarla él mismo. Tanto que hay algo aquí que no debería ser visto por otros. Temerosa, escribí los números en el papel y la computadora se encendió. Mientras revisaba cuidadosamente su contenido uno por uno, descubrí algo inimaginable en un archivo al borde de la pantalla. ¿Oh no? ¿Qué es esto? En el momento en que lo vi, decidí que definitivamente atraparía al culpable que puso a mi hija en ese estado. Después de ejecutar uno de mis planes, arreglé que Cindy fuera trasladada a otro hospital. Esa noche, mi yerno vino a mi casa muy apresurado. ¿Por qué transferiste a Cindy a otro hospital? Estaba tan enojado que gritó a todo pulmón sin importar los ojos de los vecinos, incluso cuando estaba en nuestra puerta. Pensé que era lo correcto, así que lo discutí con su doctor y decidí hacerlo, respondí con calma. No hagas nada egoísta, mi yerno levantó la voz. La llevé al hospital donde trabajo porque quería estar cerca y hablar con ella todos los días. El yerno bajó las cejas de manera exagerada y murmuró con una expresión que decía que estaba preocupado por su hija. Estaba tan disgustada por su expresión que no pude contenerme y me abalancé sobre él en el siguiente momento. No puede ser. Trataste de enviar a Cindy al otro lado del mundo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando de repente? Después de un momento de impaciencia con los ojos muy abiertos, silenciosamente le ofrecí algo a mi yerno, quien de inmediato se puso rojo y se enojó. Era el cuaderno de mi hija que había recibido secretamente de mi nieta. La primera parte del diario era anodina, pero después de cierto día, se trataba todo sobre mi yerno. Desde el día en que dijiste que querías usar a Ann como una herramienta para ganar dinero, el diario de la hija decía: Dan ha estado actuando extraño desde que tuvimos la pelea sobre Ann. Se ha vuelto frío y distante. Dan parece estar merodeando por la computadora buscando cosas. No puedo evitar sentirme inquieta. Esta es solo una pequeña parte de la historia, pero pude ver cómo mi hija se volvía más ansiosa y angustiada a medida que pasaban los días. Cuando pienso en Cindy en ese momento, es desgarrador. Sin embargo, en contraste directo conmigo, mi yerno expresó su desagrado. No me comporté de esa manera. Es solo una suposición egoísta de mi esposa, el yerno parecía molesto y dijo. Pero tal excusa no funcionaría. Porque en una página más adelante en el cuaderno, algo terrible estaba escrito. Entonces, ¿qué significa esta frase? Algo como una aguja de jeringa había caído.
Luego lo cuestioné al respecto. El yerno claramente parecía molesto. Leí esta sección del cuaderno y supe que tenía que hacer una búsqueda minuciosa en la casa de mi hija. Y como resultado, encontré algo extraordinario. ¿Qué es esta cosa que encontré en tu habitación? Confronté a mi yerno con un cuaderno con la palabra plan escrita en la portada. Este cuaderno estaba lleno de instrucciones sobre cómo enviar a mi hija al otro lado del mundo. Cuando se lo mostré a mi yerno, le brotó el sudor en la frente y dijo en voz baja, «Eso no es mío». Gritó a todo pulmón. Era obvio que tenía mucha prisa y, no importa cuánto lo negara, sonaba como si estuviera diciendo, «Es mío». ¿Por qué querría que Cindy desapareciera? Oh Dios mío, ¿por qué? La amo y no habría razón para que hiciera eso en primer lugar. Era obvio que lo que decía era una mentira porque tenía más que suficientes razones para querer enterrar a mi hija. Había escuchado de mi nieta que habían tenido una discusión marital bastante acalorada poco antes del colapso de Cindy. Estaban en desacuerdo sobre los poderes misteriosos de Anne. No importa cuántas veces mi hija tratara de convencer a mi yerno, voy a usar a Anne como una herramienta para mi negocio y convertirme en millonaria, él no la escuchaba. Ella estaba en contra y nunca cedería. Así que decidiste tomarla en tus manos, ¿verdad? Anne inventó esa historia por su cuenta. Apuesto a que también inventó ese plan como una broma. ¿Cómo podría una niña de 8 años planear algo así? Además, encontré marcas de jeringas en el cuerpo de Cindy. ¿Cómo vas a explicar esto? Cuando examiné cada centímetro del cuerpo de mi hija mientras yacía en su habitación del hospital, encontré algo extraordinario. Eran las marcas de las inyecciones. Además, eso no es todo lo que encontré. Cuando encontré la computadora en la casa de mi hija, revisé su historial de compras en línea y encontré evidencia de grandes cantidades de nueces, productos químicos y jeringas. Esas nueces se usan como especia en la cocina, pero en grandes dosis pueden causar somnolencia. Mi yerno mezcló una gran cantidad de ellas en su comida, puso a dormir a mi hija y la llevó rápidamente al hospital donde él trabajaba. Dado que era el hospital donde trabajaba, era fácil para él falsificar secretamente los resultados de varias pruebas. Dado que su hija y su yerno tienen el mismo tipo de sangre, intercambió la sangre de Cindy con la suya que había preparado originalmente. De esta manera, después de hospitalizar a su hija, continuó poniéndola a dormir con esto y aquello e intentó extinguir la vida de Cindy inyectando drogas poco a poco con una jeringa. Todos estos planes estaban escritos en el cuaderno. No sé nada. Por favor, no me hagas el malo cuando no tienes pruebas de que el cuaderno es mío. Todavía estaba tratando de mantener la boca cerrada en este punto, pero aún nos quedaba una carta de triunfo. Bueno, te mostraré la prueba definitiva. Tan pronto como reproduje la grabación, su rostro se volvió azul y su actitud terca se convirtió en pánico. Oh Dios mío, ¿por qué está esto aquí? Le mostré a mi yerno un video que lo mostraba en la habitación del hospital poniendo algo en el cuarto de mi hija. Al ver el cuaderno y el plan, me convencí de que mi yerno estaba tratando de hacer desaparecer a Cindy y de inmediato instalé una pequeña cámara oculta en la habitación del hospital de mi hija. Hice que ese metraje estuviera disponible en mi teléfono en tiempo real y revisé el video cada 10 minutos. Luego, unas horas después de instalar la cámara, pude grabar el momento decisivo. Esto fue solo la inyección de un medicamento que ordenó el doctor. No tiene sentido decir una mentira así. Inmediatamente después de ver este video, pedí al doctor que recuperara el cuarto y analizara los ingredientes dentro. Como resultado, descubrí que estaba mezclado con un químico peligroso que el hospital no tenía. Habiendo atrapado perfectamente a mi yerno en la escena del crimen, transferí inmediatamente a Cindy a otro hospital. Ahora no habrá más excusas. Maldita sea, no debería haber inyectado su 4 solo porque era demasiado problema quitarle la ropa, tirándose al suelo, el yerno escupió eso, luego se rascó la cabeza y pateó la puerta principal con todas sus fuerzas. ¿Quieres decir que admites que hiciste todo esto? ¿O no?
eso no es cierto. En absoluto. Aunque se impacientó con su propio comentario descuidado, no podía pensar en ninguna excusa y solo seguía repitiendo las mismas palabras. Sin embargo, no importa cuánto intente hablar para salir de esto ahora, es inútil. Ya he presentado un informe de daños y he entregado esta evidencia a la policía, por lo que debería haber comenzado una investigación. Serás arrestado pronto. El yerno, con una expresión de desesperación en su rostro al darse cuenta de que no le quedaba nada por hacer, hizo una serie de disculpas exageradas para demostrarlo. Por favor, perdóname. ¿Cómo puedo hacer que me perdones? Lo miré con ojos fríos, sin intención de perdonarlo cuando hizo eso. No usaré a Ann como una herramienta de negocio nunca más y cuidaré bien de Cindy también. Por favor, retira el informe de daños. Incluso después de decir esto, mi yerno seguía poniendo excusas, disculpándose y enredando sus palabras. Sin embargo, ninguna de sus palabras tocó mi corazón y, por el contrario, solo aumentó mi incomodidad. Me estás deprimiendo, así que quiero que te vayas. Fríamente empujé a mi yerno, que se aferraba a mí, y su rostro parecía como si fuera el fin del mundo. Espera. Lo empujé, que todavía estaba tratando de decir algo, fuera de la puerta y, con los brazos llenos de disgusto por él, cerré la puerta vigorosamente. Poco después, mi yerno fue arrestado y Cindy se divorció de él. Mi hija ha contratado a un abogado y lo está demandando por un total de 70,000 pesos en manutención y pensión alimenticia. Lo que hizo fue considerado tan malicioso que no podrá salir de la cárcel por un tiempo. Mi hija se despertó poco después de ser transferida al nuevo hospital y se recuperó rápidamente y ahora está completamente sana. Ahora vivo con mi nieta y las tres vivimos juntas en paz. ¿Qué piensas de esta historia? Por favor, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos. Mi nombre es Melissa, y crecí en una típica familia de clase media. Mi mamá trabajaba como enfermera y mi papá era mecánico. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente para vivir cómodamente. Después de graduarme de la universidad con un título en educación, conseguí un trabajo en una escuela primaria pública en mi ciudad natal. Mis días se llenaban de planes de lecciones, pinturas con los dedos y la risa contagiosa de los niños. Un viernes por la noche, mi mejor amiga Sarah insistió en que la acompañara a una fiesta. A regañadientes, acepté. Me puse un simple vestido azul y me dirigí a la dirección que Sarah me había enviado por mensaje. Al llegar, la fiesta estaba en pleno apogeo, y el pequeño apartamento estaba lleno de personas que no conocía. De repente, escuché la voz de Sarah. Melissa, gritó, abriéndose paso entre el ruido. Apareció a mi lado, sonriendo ampliamente. Me alegra tanto que hayas venido. Hay alguien que quiero que conozcas. Antes de que pudiera protestar, me estaba arrastrando entre la multitud. Nos detuvimos frente a un hombre alto y apuesto, con cabello oscuro y cálidos ojos marrones. Melissa, este es Jack, dijo Sarah, radiante. Jack, te presento a mi mejor amiga, Melissa. Jack sonrió y extendió la mano. Encantado de conocerte, Melissa. Sarah me ha hablado mucho de ti. Rápidamente nos sumergimos en una conversación fácil sobre mi trabajo, su labor como desarrollador de software y nuestro amor compartido por las películas antiguas. Antes de darme cuenta, habían pasado horas, y la fiesta empezaba a terminar. Mientras me preparaba para irme, Jack se acercó a mí. Me gustó mucho hablar contigo esta noche, Melissa. ¿Te gustaría tomar un café algún día? Mi corazón dio un vuelco. Me encantaría, respondí, tratando de mantener la voz firme. Intercambiamos números, y me fui de la fiesta sintiéndome emocionada. Al día siguiente, desperté con un mensaje de Jack: buenos días, Melissa. ¿Qué tal ese café? ¿Tienes tiempo esta tarde? Respondí rápidamente y organizamos vernos en una cafetería local. Esa cita para tomar café fue el inicio de algo especial.
Durante las siguientes semanas, Jack y yo nos vimos con regularidad. Fuimos al cine, probamos nuevos restaurantes y dimos largos paseos por el parque. Con cada cita, me encontraba más y más atraída por él. Una noche, aproximadamente un mes después de conocernos, Jack me llevó a un restaurante elegante para cenar. Mientras terminábamos nuestra comida, tomó mi mano desde el otro lado de la mesa. «Melissa», dijo con los ojos serios, «realmente me gustas. Me preguntaba si te gustaría ser mi novia». Mi corazón se llenó de alegría. «Sí, Jack, me encantaría ser tu novia». Jack era todo lo que siempre había deseado en una pareja, amable, divertido y solidario. Una noche, mientras nos acurrucábamos en mi sofá viendo una vieja película en blanco y negro, me volví hacia Jack. «¿Le has hablado a tus padres de nosotros?», le pregunté, tratando de sonar casual. El cuerpo de Jack se tensó ligeramente. «Todavía no», respondió, con los ojos fijos en la pantalla. «No he encontrado el momento adecuado. Les diré cuando sea el momento indicado». Quería insistir, pero algo en la actitud de Jack me hizo detenerme. En su lugar, me acurruqué más cerca de él, dejando de lado mis preocupaciones. La semana siguiente, invité a Jack a cenar a casa de mis padres. Mamá y papá llevaban semanas pidiéndome que lo trajera, y estaba emocionada de que conocieran al hombre del que me estaba enamorando. «Mamá, papá, este es Jack», dije, radiante mientras entrábamos al salón. Mis padres le dieron una cálida bienvenida a Jack. Mamá había preparado su famoso estofado, y todos nos sentamos a disfrutar de una deliciosa comida. La conversación fluyó fácilmente, con Jack encantando a mis padres con historias sobre su trabajo y sus viajes. La noche terminó de manera agradable, con mis padres llamándome aparte mientras Jack iba a buscar nuestros abrigos. «Es maravilloso, cariño», susurró mamá dándome un abrazo. «Estamos muy felices por ti». Nuestro tiempo juntos continuó fortaleciéndose y, eventualmente, enfrentamos varios desafíos, pero nunca dejamos de apoyarnos el uno al otro. Mientras Jack y yo íbamos conduciendo de regreso a casa, no pude evitar sacar de nuevo el tema de sus padres. «Jack, ¿por qué no me has presentado aún a tu familia? ¿Estás avergonzado de mí?» Jack apretó las manos en el volante. «Por supuesto que no, Melissa. Es solo que, mis padres pueden ser un poco difíciles. Quiero asegurarme de que el momento sea el adecuado». Suspiré, no del todo satisfecha con su respuesta, pero decidí dejarlo pasar por el momento. Nuestra relación siguió fortaleciéndose durante el siguiente año y medio, aunque el tema de sus padres seguía siendo un punto sensible. Cada vez que lo mencionaba, Jack encontraba la manera de cambiar de tema o quitarle importancia. Intenté ser paciente y confiar en que tenía sus razones, pero no podía sacudirme la sensación de que me estaba ocultando algo. Entonces, en una fría noche de otoño, todo cambió. Jack me propuso matrimonio en un restaurante y acepté en medio de los aplausos de otros comensales. Durante el trayecto a casa, aún emocionada con la propuesta, me volví hacia Jack. «No puedo esperar para contarle a mis padres. Van a estar tan emocionados». Jack sonrió, pero noté una leve tensión en su expresión. «En realidad, Mel, creo que es hora de que conozcas a mis padres. ¿Qué tal si los visitamos este fin de semana?» Me sorprendió el repentino cambio de actitud, pero estaba encantada. «¿De verdad? Sería maravilloso, Jack». Cuando llegamos a la casa donde Jack había crecido, no pude evitar jadear. La casa era enorme, una mansión con jardines perfectamente cuidados y una fuente en el camino circular. En la zona de estacionamiento, vi 3 autos de lujo que probablemente costaban más que mi salario anual. «Jack», susurré, con los ojos bien abiertos, «nunca me dijiste que tu familia era, bueno, rica». Él se encogió de hombros, visiblemente incómodo. «Nunca me pareció importante». «Vamos, entremos». Al acercarnos a la puerta principal, ésta se abrió de golpe,
revelando a una mujer imponente con el cabello perfectamente peinado y un traje que parecía muy costoso. «Jack, querido», exclamó, abrazándolo efusivamente. Sus ojos se posaron en mí y vi un destello de algo, decepción, cruzar por su rostro. «Y tú debes de ser Melissa», dijo, con un tono notablemente más frío. «Soy Victoria, la madre de Jack. Por favor, entren». La seguimos hasta una lujosa sala de estar donde el padre de Jack, Richard, nos esperaba. Nos recibió calurosamente, dándome un firme apretón de manos. «Así que tú eres la joven que ha robado el corazón de nuestro Jack», dijo con una sonrisa. Victoria nos indicó que nos sentáramos y luego comenzó su interrogatorio. «Entonces, Melissa, cuéntanos sobre ti. ¿A qué te dedicas?» «Soy maestra en la primaria Jefferson», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «Enseño a los niños de tercer grado». Las cejas de Victoria se levantaron. «¿Maestra? Qué curioso. ¿Y tu familia, a qué se dedican?» Le expliqué las ocupaciones de mis padres, observando cómo la expresión de Victoria se volvía cada vez más desaprobadora. Para cuando terminé, el ambiente en la sala era tenso. Victoria sonrió con rigidez. «Bueno, Melissa», dijo con una voz cargada de dulzura falsa, «debo decir que no eres exactamente lo que tenía en mente para Jack. Simplemente no eres el tipo de chica que imaginé como nuera». Sentí como si me hubieran abofeteado. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Richard carraspeó. «Victoria, ya es suficiente. Jack es lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones sobre con quién quiere casarse». Victoria frunció los labios pero no dijo nada más. El resto de la visita transcurrió en una incómoda charla trivial hasta que Jack y yo nos excusamos para irnos. En el trayecto de regreso, finalmente dejé que las lágrimas cayeran. «¿Me odian, verdad?», pregunté con la voz entrecortada. Jack tomó mi mano. «No te odian, Mel. Mi madre es solo muy particular. Por eso retrasé tanto esta reunión. Siento que hayas tenido que pasar por esto». Los meses que siguieron estuvieron llenos de altibajos. Jack y yo estábamos profundamente enamorados, pero la presencia constante de su madre y su desaprobación abierta empezaba a afectar nuestra felicidad. En los meses siguientes a nuestro compromiso, Jack y yo nos sumergimos en los preparativos de la boda. Queríamos una ceremonia pequeña e íntima, con solo nuestros amigos y familiares más cercanos. Sin embargo, Victoria tenía otras ideas. Una tarde, mientras Jack y yo discutíamos posibles lugares para la boda, mi teléfono sonó. Era Victoria. «Melissa, querida», dijo con una voz empalagosa, «he estado pensando en tu boda. Me he tomado la libertad de contactar algunos de los mejores lugares de la ciudad. Y tengo una lista de al menos 100 invitados que simplemente debemos invitar». Sentí un nudo en el estómago. «Eso es muy amable de tu parte, Victoria, pero Jack y yo esperábamos algo más pequeño». «Tonterías», interrumpió. «Mi hijo se va a casar. Tiene que ser una gran celebración. Quiero que todos mis amigos vean lo feliz que es». Al día siguiente, nos reunimos con Victoria para discutir los planes de la boda. Jack fue firme, explicando que queríamos una ceremonia pequeña y que no podíamos permitirnos una celebración extravagante. El rostro de Victoria se enfrió. «Ya veo. Bueno, si eso es lo que quieren, tal vez debería retirar mi oferta de ayudar. Después de todo, parece que ustedes dos ya lo tienen». A pesar de la tensión, nos mantuvimos firmes. Al final, planeamos la boda que queríamos, una simple ceremonia en un parque local, seguida de una recepción en un encantador restaurante. La mañana de la boda llegó, y estaba llena de nervios. La ceremonia fue hermosa. Los ojos de Jack se llenaron de lágrimas mientras caminaba hacia él por el pasillo, y cuando dijimos nuestros votos, sentí como si mi corazón pudiera explotar de felicidad.
Durante los brindis, Victoria se levantó, copa en mano. Mi estómago se contrajo, temiendo lo que pudiera decir. Bueno, comenzó, su voz resonando por la sala, esto ciertamente no es la boda que imaginé para mi hijo, pero supongo que debemos conformarnos con lo que tenemos. Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados. Victoria continuó, sus palabras volviéndose cada vez más críticas hacia las sencillas decoraciones, la comida, e incluso mi vestido. Con cada palabra, me sentía más pequeña y humillada. Finalmente, dirigió su mirada directamente hacia mí. Debo decir que no me siento del todo cómoda en esta compañía. Creo que lo mejor será que me retire temprano. Con eso, dejó su copa y salió de la sala, dejando tras de sí un silencio atónito. Nuestros amigos y familiares se reunieron a nuestro alrededor, ofreciendo palabras de apoyo y tratando de levantar el ánimo. Gradualmente, la fiesta continuó, y para el final de la noche, la dramática salida de Victoria fue casi olvidada en medio de la alegría de la celebración. Después de nuestra luna de miel, Jack y yo nos instalamos en su apartamento. Sin embargo, mi felicidad no duró mucho, ya que Victoria comenzó a hacer sentir su presencia de maneras cada vez más intrusivas. Una tarde, llegué temprano de la escuela y encontré a Victoria en nuestra sala, reorganizando los muebles. Me sorprendió verla allí, especialmente porque no le habíamos dado una llave. Cuando Jack llegó a casa, le conté lo que había pasado. Parecía incómodo, pero prometió hablar con su madre sobre los límites. Sin embargo, las visitas inesperadas de Victoria continuaron. Aparecía sin avisar, siempre con alguna excusa para ayudar o para revisarnos. Un día, mientras me dirigía al trabajo, escuché a Victoria hablando con nuestra vecina, la señora Johnson, en el pasillo. Me detuve en seco cuando escuché mi nombre. «Sabes, deberías tener cuidado con Melissa», estaba diciendo Victoria en voz baja. «Ella viene de una zona menos deseable. Nunca se puede ser demasiado cuidadosa con las joyas». En las semanas siguientes, noté un cambio en la forma en que algunos de nuestros vecinos me trataban. Las sonrisas amistosas fueron reemplazadas por miradas recelosas y las conversaciones casuales en el ascensor se convirtieron en silencios incómodos. Estaba claro que las palabras de Victoria habían tenido un efecto. Esa noche, rompí a llorar mientras le contaba a Jack lo que había escuchado. Él se enfadó y confrontó inmediatamente a su madre, exigiendo que devolviera la llave que había obtenido de alguna manera. La respuesta de Victoria fue hacerse la víctima, acusándome de alejar a su hijo de ella. Comenzó a publicar críticas veladas hacia mí en las redes sociales, sin mencionar mi nombre, pero haciendo claro a quién se refería. Entonces, un día, fui llamada a la oficina del director en la escuela. El señor Townsend, mi jefe, parecía incómodo mientras deslizaba un sobre por su escritorio hacia mí. «Melissa, hemos recibido esta queja sobre ti», dijo con una voz amable pero preocupada. Normalmente no damos mucho peso a las cartas anónimas, pero dadas las acusaciones, pensé que debía informarte. Con manos temblorosas, abrí el sobre y leí la carta. Era una lista de acusaciones falsas, desde robos hasta comportamientos inapropiados con los estudiantes. Mi mente se tambaleó. Solo había una persona que podría estar detrás de esto, Victoria. El señor Thompson me aseguró que no creía en las acusaciones, pero me advirtió que los rumores habían comenzado a circular entre algunos de los empleados. Mientras salía de su oficina, podía sentir las miradas de mis colegas, escuchar los murmullos a mis espaldas. A medida que pasaban los meses, lo que deberían haber sido reuniones familiares alegres se convirtieron en pesadillas. Cada festividad, cada cena familiar se transformaba en una oportunidad para que Victoria me menospreciara y humillara frente a los amigos y familiares de Jack. El punto de quiebre llegó en una fiesta que Victoria organizó en su casa. Había usado una falda blanca sencilla, sintiéndome bonita y confiada por una vez. A medida que avanzaba la noche, noté que algunas personas me miraban de manera extraña y se reían a escondidas.
No fue hasta que Jack llegó tarde y me apartó a un lado que descubrí la verdad horrorosa. Mel, dijo, con una mezcla de enojo y vergüenza en su rostro, tienes una gran mancha roja en la parte trasera de tu falda. Parece ketchup. Mi rostro ardió de humillación al darme cuenta de que había estado caminando toda la noche con esa mancha, completamente inconsciente. Pero lo peor estaba por venir. Al parecer, Victoria había estado ocupada tomando fotos mías durante toda la noche, siempre desde ángulos que resaltaban la mancha. Para cuando llegamos a casa, esas fotos estaban por todas las redes sociales, acompañadas de comentarios burlones de Victoria. El día siguiente en la escuela fue una pesadilla. Algunos de mis estudiantes habían visto las fotos, y pude escuchar sus susurros y risitas. Me costó todo mi esfuerzo no romper en llanto frente a mi clase. Esa noche, le dije a Jack que no podía soportarlo más. Estoy harta de estas reuniones familiares, dije con la voz temblorosa. No puedo seguir sometiéndome a la crueldad de tu madre. Para mi alivio, Jack estuvo de acuerdo. Tienes razón, Mel. Dejaremos de asistir. El comportamiento de mi madre es inaceptable. En medio de toda esta turbulencia, descubrí que estaba embarazada. Por un breve y brillante momento, tuve la esperanza de que esta noticia podría ablandar el corazón de Victoria. Tal vez la perspectiva de un nieto traería paz a nuestra familia fracturada. No podría haber estado más equivocada. La reacción de Victoria fue escalofriante. ¿Estás segura de que es de Jack?, preguntó, con la voz llena de insinuaciones. Después de todo, ustedes dos no han estado mucho por aquí últimamente. ¿Quién sabe lo que has estado haciendo? Me quedé atónita ante su acusación, pero pronto me di cuenta de que no eran solo palabras crueles. Comencé a notar que un auto me seguía camino al trabajo y de regreso a casa. Al principio pensé que estaba siendo paranoica, pero el mismo sedán anodino aparecía donde quiera que fuera. Asustada, llamé a la policía. Para mi sorpresa, cuando localizaron al hombre y lo interrogaron, admitió que era un detective privado contratado por Victoria para seguirme. Ella se había convencido de que yo estaba engañando a Jack y que el bebé no era suyo. Cuando Jack se enteró, estaba furioso. Confrontó a su madre en una acalorada llamada telefónica que pude escuchar desde el otro lado de la habitación. Victoria, sorprendida al ser descubierta, no tuvo más remedio que despedir al detective. Pasaron los meses y pronto llegó el momento de que naciera nuestro bebé. El parto fue largo y difícil, pero cuando finalmente sostuve a nuestro hijo en mis brazos, todo el dolor desapareció. Sin embargo, al mirarlo, noté algo inesperado. Nuestro hermoso bebé tenía una tez mucho más oscura que la de Jack o la mía. Parecía casi mestizo. Una semilla de duda se plantó en mi mente. ¿Pensaría Jack que le había sido infiel? Antes de que pudiera expresar alguna sospecha, insistí en hacer una prueba de ADN. La espera de los resultados fue agonizante, pero finalmente recibimos la noticia: Jack era, de hecho, el padre biológico de nuestro hijo. El doctor, al ver nuestra confusión, sugirió otra posibilidad. Es posible que este rasgo provenga de alguno de sus padres. Podríamos hacer pruebas de ADN a ellos también para rastrear la línea genética. Mis padres, cuando les propusimos la idea, estuvieron calmados y de acuerdo. Entendían nuestra confusión y estaban felices de ayudar a resolver el misterio. Pero la idea de contarle a Victoria me llenaba de terror. Dada su conducta anterior y sus acusaciones, temía cómo podría reaccionar ante esta noticia. ¿Utilizaría esto como munición en su continua campaña en mi contra? Mientras acunaba a nuestro hermoso y misterioso bebé, miré a Jack. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté, con la voz apenas audible. Jack tomó mi mano, sus ojos llenos de amor y determinación. Vamos a amar a nuestro hijo, sin importar qué. Y descubriremos la verdad juntos. El día en que Victoria vio a su nieto por primera vez debería haber sido una ocasión alegre. En cambio, se convirtió en una pesadilla.
Tan pronto como vio a nuestro hermoso bebé, su rostro se contorsionó con sorpresa y disgusto. ¿Qué es esto?, gritó, alejándose del cochecito. Este niño es demasiado oscuro. No puede ser de Jack. Antes de que pudiera siquiera responder, se volvió hacia mí, con los ojos encendidos de furia. Tú, te acostaste con algún tipo negro de la calle, ¿verdad? Victoria, por favor, supliqué, con lágrimas en los ojos. Hemos hecho una prueba de ADN. Jack es el padre. Nunca le he sido infiel. Pero ella estaba más allá de la razón. Salió furiosa de nuestro apartamento y pensé que eso sería el fin. Estaba equivocada. Unas horas más tarde, cuando regresé de una rápida diligencia, encontré todas mis pertenencias esparcidas por el pasillo fuera de nuestro apartamento, ropa, libros, incluso mi ropa interior, todo tirado en el suelo para que cualquiera lo viera. Me quedé allí, atónita y humillada, mientras los vecinos asomaban sus cabezas. Jack estaba furioso cuando llegó a casa y vio lo que su madre había hecho. Inmediatamente la llamó, poniendo el altavoz para que yo pudiera escuchar. «Mamá, esto tiene que parar», gritó. «Hemos hecho una prueba de ADN. Yo soy el padre. Melissa nunca me ha engañado». La voz de Victoria era fría y desdeñosa. «Las pruebas de ADN se pueden falsificar. Yo sé lo que veo. Incluso hicimos que mis padres se sometieran a pruebas de ADN que confirmaron su relación con nuestro hijo». Claro, Victoria se negó a escuchar la razón. Cuando sugerimos que ella y el padre de Jack también se hicieran pruebas, se negó categóricamente. La obsesión de Victoria solo empeoró con el tiempo. Comenzó a llamarme desde números desconocidos, dejándome mensajes de voz amenazantes. «Admite que engañaste a Jack, o destruiré ambas carreras», susurraba en uno de los mensajes más escalofriantes. Enviaba cartas comprometedoras tanto al trabajo de Jack como a mi escuela. El estrés llegó a ser tan abrumador que tuve que dejar mi trabajo y buscar un puesto en otra escuela al otro lado de la ciudad. Pero ni siquiera eso fue suficiente. La campaña de acoso de Victoria escaló. Comenzó a plantar cartas amenazadoras en nuestro buzón. Incluso llegó al extremo de contratar actores para acosarme en público, tomando fotos de estos encuentros falsos y enviándoselas a Jack como pruebas de mi supuesta infidelidad. Una noche, mientras estábamos acostados en la cama, ambos demasiado estresados para dormir, me volví hacia Jack. «Estoy preocupada por tu madre», susurré. «Este comportamiento no es normal. Creo que podría necesitar ayuda». Jack asintió lentamente. «He estado pensando lo mismo, pero nunca aceptaría ver a alguien». Al día siguiente, decidí contactar a Richard, el padre de Jack. Nos encontramos en una cafetería tranquila, lejos de las miradas curiosas. Con el café delante de nosotros, le conté todo lo que estaba sucediendo, el acoso, las amenazas, los elaborados planes que Victoria había ideado. Richard escuchaba, con el rostro cada vez más preocupado. Cuando terminé, se recostó con un suspiro pesado. «He notado cambios en su comportamiento», admitió, pero no tenía idea de que había llegado a este punto. «Tienes razón, necesita ayuda. Pero nunca aceptaría ver a un psiquiatra voluntariamente». Pasamos la siguiente hora ideando cómo podríamos hacer que Victoria obtuviera la ayuda que claramente necesitaba sin que ella lo supiera. El plan de Richard era simple pero efectivo. Bajo el pretexto de cambiar de proveedor de seguros, convenció a Victoria para que se sometiera a un chequeo médico completo en una nueva clínica. Para nuestra sorpresa, aceptó sin mucha resistencia. El día de la evaluación llegó, y todos esperábamos ansiosos los resultados. Cuando llegaron, fueron más impactantes de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Victoria fue diagnosticada con una enfermedad mental compleja, una que se transmitía genéticamente a través de la línea femenina en su familia. El doctor explicó que, sin intervención temprana, las mujeres de su familia tendían a experimentar un deterioro severo de la salud mental a medida que envejecían.
El comportamiento errático y las acciones obsesivas de Victoria eran síntomas de esta condición progresiva. La noticia nos afectó a todos profundamente, pero también trajo consigo un alivio. Había una razón para las acciones de Victoria, una explicación médica para el tormento que nos había hecho pasar. Con el diagnóstico vino un plan de tratamiento y Victoria fue ingresada en una clínica especializada para recibir atención. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Richard, en un intento por comprender los componentes genéticos de la condición de Victoria, decidió someterse a pruebas genéticas él mismo. Los resultados sacudieron a nuestra familia hasta la raíz. Richard no era el padre biológico de Jack. Cuando Richard compartió esta noticia con nosotros, las piezas finalmente encajaron. No era yo quien había sido infiel, sino Victoria, años atrás, con un hombre de ascendencia africana. Lo mismo que me había acusado de hacer, ella lo había hecho en el pasado. Esperaba enojo o resentimiento por parte de Richard, pero su reacción me sorprendió. Miró a Jack con lágrimas en los ojos y dijo, «Hijo, puede que no sea tu padre biológico, pero te crié. Te amé desde el momento en que naciste, y nada de eso va a cambiar. Eres mi hijo en todos los sentidos que importan». Jack abrazó a su padre con fuerza, afirmando que Richard siempre sería su padre. En cuanto a su padre biológico, Jack decidió que no tenía interés en buscarlo. «El hombre que me crió, que estuvo a mi lado en todo momento, es mi verdadero padre», declaró. Con Victoria recibiendo la atención que necesitaba y la verdad finalmente al descubierto, una sensación de paz se instaló en nuestra familia. Richard, libre de la influencia de Victoria, se convirtió en un abuelo devoto para nuestro hijo. Pasaba horas jugando con él, maravillándose de su cabello negro rizado y sus impresionantes ojos azules. Una noche, mientras estábamos sentados en el amplio salón de la casa de Richard, hizo una propuesta inesperada. «¿Por qué no se mudan aquí?», sugirió. «Esta casa es demasiado grande solo para mí y me encantaría tener a mi familia cerca». Jack y yo nos miramos y sonreímos. Parecía lo correcto, como el inicio de un nuevo capítulo para todos nosotros. Acordamos, y en pocas semanas, nos habíamos mudado a la casa de Richard. La vida se asentó en un nuevo y más feliz ritmo. Nuestro hijo creció siendo un niño dulce y apuesto, con su herencia mixta evidente en sus rasgos. Pero para nosotros, y para todos los que conocían la historia de nuestra familia, su apariencia era simplemente parte de quien era, un niño hermoso y amado. Victoria permaneció en la clínica, recibiendo la atención que necesitaba. Aunque no la visitábamos con frecuencia, nos aseguramos de que estuviera cómoda y bien atendida. No era el final perfecto, pero era uno con el que podíamos